Hace una semana en este mismo espacio publicó un video titulado El país está en llamas. Pasó apenas una semana y los focos de incendio parecen haberse duplicado. La escena catastrófica parece haber recrudecido. Por empezar, hay que señalar que la vicepresidenta Cristina Fernández dio un paso más en busca de su impunidad. Logró que se apruebe el rechazo a los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que habían sido realizados durante el gobierno de Mauricio Macri. La Cámara Federal de Casación Penal falló en contra de estos tres magistrados y dispuso que vuelvan a sus cargos anteriores. La esperanza se encontraba en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a donde estos tres jueces habían presentado inicialmente un persaltum. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que dijo fue que no va a intervenir hasta que ellos no hayan sido vueltos a sus cargos anteriores. Es decir, en otras palabras, están esperando que el hecho suceda para determinar si es un delito o no, en vez de tratar de prevenir este presunto delito. Una locura. Ahora, resulta que es llamativo que al principio eran 10 los pliegos a tratar. Sin embargo, se revisaron solamente los de estos tres jueces. Como dice el refrán, que para esconder un elefante en un bazar hay que llenarlo de elefantes. Es triste escuchar que se siga negando que los cambios que se están generando en la justicia no son para beneficiar a Cristina Fernández, cuando los hechos en sí mismos hablan por sí solos. El gobierno demostró que sufre de una sordera selectiva y no escuchó a la sociedad cuando pidió y se manifestó en más de una oportunidad que no se los toquen ni a Castelli, ni a Bruglia, ni a Bertuzzi, como tampoco a Eduardo Casal. ¿Desconocen el reclamo como el presidente Alberto Fernández reconoció desconocer el caso de Solange Muse? En otro orden de cosas, se está intentando instalar el narcotráfico en el país y no por parte de alguna asociación delictiva renegada socialmente, sino que por parte del propio gobierno. Lo que no se le puede decir al gobierno es que no avisó de antemano. El 6 de octubre del 2019, el entonces candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó que había gente que se dedicaba a vender droga porque se había quedado sin laburo. ¿Se puede ser tan ignorante? El 19 de julio de 2019, el propio Alberto Fernández, mientras se encontraba alistándose para lo que luego sería una victoria electoral, dijo que había que revisar las prohibiciones en el consumo de la marihuana, ya que la lucha contra el consumo había fracasado. Según dicen, si no podés contra ellos, úneteles. Pero hay más, porque a pesar de las diferencias constantes entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y la titular de la misma cartera a nivel nacional, Sabina Frederick, los dos han dado señales de ir por la misma línea. Berni, por ejemplo, dijo que la consecuencia del narcotráfico no es el consumo. Pero además señaló otras cuestiones que también son llamativas. Por ejemplo, textualmente dijo: detener a una persona no punible es tiempo, plata y esfuerzo. Si ese esfuerzo se implementa en la mejor acción para tratar la adicción, que es la prevención, los resultados serían mejores. En otras palabras, dijo que no hay que avanzar sobre el consumo, que sí es consecuencia del narcotráfico, sino que hay que enfocarse en la adicción, que claramente y por pura lógica no es la prevención. Sin embargo, hizo una declaración mucho más preocupante. Dijo textualmente: si vamos a legalizar la comercialización de una droga ilícita, ¿por qué hablamos de marihuana y no de todas las drogas? Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, no hay que olvidar que, no bien asumida, una de las primeras cosas que hizo fue eliminar la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Se puede ser más elocuente? Pero hay otros hechos no palpables que dan cuenta del apoyo al tráfico de estupefacientes. Y lo voy a dividir en 4 preguntas. Primero, ¿por qué ni desde el gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires, que dirige Axel Kicillof, ni desde el gobierno nacional, que comanda Alberto Fernández, se le pidió explicaciones a Mario Eggi, el intendente de José C. Paz, cuando admitió proteger a las ambulancias cuando salían a vender falopa? Literalmente utilizó la palabra falopa. ¿Por qué mantienen al ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri, y de hecho lo designaron como embajador en Israel, siendo que este está vinculado a tramas narcos? ¿Por qué el propio jefe de Estado tilda a Hugo Moyano de inmenso y ejemplar cuando también está involucrado a tramas del tráfico de narcóticos? ¿Por qué se quiere poner a Aníbal Fernández dentro del Ejecutivo Nacional, siendo que este es uno de los mayores traficantes de narcóticos del país? Respecto de este último, esta semana sucedió algo realmente llamativo,
Y se trata de una nota, una operación de prensa que publicó Diario Clarín con el objetivo de tratar de desvincularlo del apodo de Morsa. Por empezar, no solamente es una vergüenza el trabajo del periodismo, sino que además no se logró el objetivo y de hecho jamás se lo va a poder desvincular a Aníbal Fernández con sus vínculos con el narco. Pero lamentablemente hay más, porque quien crea que la reforma judicial está hecho única y exclusivamente para zafar a Cristina de las causas que pesan en su contra, es porque todavía no tuvo la posibilidad de observar el proyecto con mayor detenimiento. A ver, teniendo en cuenta que la reforma se hace sobre la justicia federal y que la justicia federal, además de investigar el poder, avanza sobre las tramas de narcotráfico, trata de personas y contrabando, ¿quién podría creer que no se le va a brindar apoyo a los Moyano, a los Sigi, a los Urribarri o a los Aníbal Fernández? ¿De qué te sirve mayor cantidad de policías, tal como patrocina el gobierno, si la delincuencia va a estar avalada, protegida e incluso ejercida desde las más altas esferas del poder? Más allá de todo lo acá expuesto, hay otro tema que preocupa y es el económico. Esta semana hubo un aumento del 35% del dólar oficial por obra y gracia del presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese. A eso hay que sumar el éxodo de un gran puñado de empresas que ofrecían empleo genuino y que aportaban a engrosar la caja de la Administración Federal de Ingresos Públicos. También se han frenado importantes inversiones. Antes del endurecimiento del cepo, ya de por sí Telecom había frenado una inversión de 600 millones de dólares. Luego del anuncio del endurecimiento del cepo, se frenó una inversión de 25.000 millones de dólares, más de 4 veces lo que hay en el Banco Central, en oro, plata, litio y cobre. Pregunto, ¿cómo piensa el gobierno mantener los ingentes gastos que genera el faraónico Estado? ¿Le van a seguir dando a la maquinita hasta generar una hiper descomunal? Otra pregunta, teniendo en cuenta que el Banco Central ostenta el 20% de los recursos monetarios necesarios para alcanzar la solidez económica, ¿cómo va a ser para aumentar el volumen de la divisa norteamericana con un cepo tan restrictivo? Ahora, también hay que mencionar que las empresas que no se están yendo del país están en gran medida destinadas a quebrar. ¿Por qué? Porque las empresas que han tomado deuda en el exterior o tienen que pagar a precios realmente caros, a valores realmente caros, o están obligados a reestructurarla. ¿Quién sale perdiendo? Nuevamente la FIP. Y todo indica que a fin de año no va a haber un 52% de pobreza como indicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sino que ese número va a ser mayor y eso se va a dar por ciertos factores. Tenés depreciación del valor del peso, pérdida de la probabilidad de ahorro, pérdidas de empleo, encarecimiento de precios, profundización impositiva, entre otros elementos. La solución la podés encontrar en la reorganización del Estado, donde los ingresos superen los egresos y lograr superávit paralelos. Esto desembocaría probablemente en menor costo impositivo, probabilidad de dar incentivos a empresas y emprendimientos, generación de empleo, enriquecimiento del PIB per cápita, mayor empleo en blanco, mayor recaudación y por supuesto mayor probabilidad de conseguir inversiones que traigan consigo dólares frescos para poder edificar un buen colchón de divisas en el Banco Central. En definitiva, que al país le vaya mal, y por ende a todos sus habitantes, es culpa de los distintos gobiernos que no ayudaron a reducir el gasto público. Como era de esperarse, este gobierno tampoco lo va a hacer y de hecho, todo lo contrario, va a profundizar el gasto público. La prueba férrea de ello la encontrás en el proyecto de la reforma judicial, cuyo costo sería de 6.000 millones de pesos. Pero así estamos, con el país en llama y todo a punto de explotar.